La autoridad sin sabiduría es como un pesado cincel sin filo. Solo sirve para abollar, no para esculpir. Hola, muy buenas. Continuamos reflexionando sobre el tema de la autoridad. Quien está en autoridad ha sido nombrado por Dios para bendecir a sus subalternos, pero cuando esa persona abusa del poder que se le otorgó, resulta en el azote de aquellos a quienes se le encomendó velar por su bienestar. La facultad de estar revestido de autoridad, cuando se ejerce responsablemente, es una bendición para los subordinados. Pero qué desconcertante resulta que personas investidas de autoridad en el Estado, en el hogar o en la iglesia se conviertan en opresores de aquellos a quienes deberían cuidar. En abril de 2013, la prensa registró esta tragedia ocurrida en Cali. De acuerdo con información de las autoridades, dice la prensa en ese momento, un hombre de 30 años, enardecido por el supuesto mal desempeño académico de su hijita, la agredió con correa y puños. La niña, que tenía 9 años, cansada de los malos tratos a los que su padre la sometía, intentó defenderse, lo que enfureció más a este hombre, y empezó a golpearla con la hebilla y con los puños, hasta que la menor dejó de moverse. Cuando el hombre vio lo que había hecho, trató de reanimar a la pequeña, pero había sufrido un trauma craneoencefálico muy severo. Según el dictamen médico, la niña murió a causa de los golpes en la cabeza y de 4 paros cardiorrespiratorios. Este es otro claro ejemplo de cómo el remedio, en este caso la autoridad paternal, resultó peor que la enfermedad. Qué gran error pretender gobernar o educar por métodos basados en la fuerza violenta, pues así solo se destruye el amor y la confianza, y se consigue una falsa sumisión. Como ya hemos dicho, el tirano cree que los demás lo respetan cuando de verdad le temen. El tirano es implacable y cruel porque es cobarde y débil. Como se siente inferior, ordena, grita y regaña para impresionar. Es su manera de hacerse temer. Y cuando se busca tanto el modo de hacerse temer, se encuentra primero el modo de hacerse odiar. Hay que recelar de aquellos en quienes la tendencia a controlar y a castigar es poderosa. Son pequeños dictadores que están luchando por librarse de su terrible complejo de inferioridad. Pobres caciques con manías de grandeza que se han emborrachado con el poder. En julio de 2023, el cronista Julio César Londoño publicó en El Espectador una crónica titulada Tan bellos los indiecitos, sobre los 4 niños que anduvieron 40 días perdidos en la selva, a quienes buscaban 120 militares y 70 indígenas. El cronista plantea allí, y esto, según dijo él, lo reveló el abuelo de los niños, plantea que al parecer los niños no estaban perdidos, estaban escondidos por miedo a los hombres de camuflado que los buscaban. Pues no olvidemos que el viaje en la avioneta, que terminó en un siniestro, era precisamente huyendo de la guerrilla. Ahora, si los hombres de camuflado no eran guerrilleros, sino el Ejército Nacional, pues los niños igual estaban aterrados, pues es sabido que en algunos casos ha habido militares que han abusado de niñas indígenas. Y es ahí cuando el cronista nos plantea otra interesante pregunta. Pero, ¿por qué los niños se escondían también de los indígenas? Porque entre ellos estaba
Manuel Ranoque, padrastro de Leslie, la mayorcita de los niños, el macho que les daba muendas amazónicas cuando se emborrachaba, el perverso que un día intentó abusar de Leslie y otro día le pegó un planazo en el cuello a Magdalena Mukutui, la mamá de Leslie, de los niños. Y concluye el periodista: ¿qué engendro de país han desobado nuestros sinuosos líderes para que unos niños se escondan 40 días en la selva y les teman más a los hombres que a la selva misma? Buena pregunta. En Génesis 2:15 se lee: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Así que uno de los propósitos del hombre, a quien Dios puso como cabeza del hogar, es ser uno que protege. La palabra hebrea traducida como cuidar denota guardar, vigilar, preservar y proteger. Dios le dijo a Adán que guardara el jardín. El hombre tenía que proteger a su familia y su entorno. Es lamentable que un padre de familia, a quien Dios le dio el encargo de proteger a sus hijos, resulte siendo un azote, una maldición para sus crías. Y es grave cuando un creyente, un hijo o una esposa se ven acosados por un sistema de autoridad ciego que exige obediencia sin dar buenas razones para ello. Como líderes debemos tener cuidado de que nuestras órdenes sean lógicas para no poner a nuestros subordinados en circunstancias en que se vean obligados a rebelarse.